del Verbo Divino y guía espiritual de esta Fundación Católica China de Panamá. Antes de empezar con nuestro conversatorio, pongámonos en presencia del Señor, orando todos con la oración por las elecciones. Padre nuestro, a ti nos encomendamos en estas próximas elecciones del domingo 5 de mayo. Ilumina nuestra conciencia y alienta nuestro corazón, que sepamos ejercer con cristiana responsabilidad nuestro derecho y deber de votar con entera libertad. A los involucrados en el proceso electoral, dales amor a nuestra patria y apego a la verdad, para cumplir su encomienda con entera honestidad. Que obtenga la victoria quien cumplirá lo prometido y ejercerá su poder como servicio, no para su propio beneficio, sabrá perdonar y tender puertas hacia los más contendientes. Que quienes resulten desfavorecidos sepan reconocerlo con paz y poner a disposición de la nación los dones y talentos que les das. Que tu Hijo nos colme de misericordia y tu Espíritu Santo nos conduzca por sendas de reconciliación y de concordia. Padre, nuestra patria está en tus manos. Te la encomendamos en el nombre de Jesús, a cuyo sagrado corazón nos consagramos, por intercesión de Santa María la Antigua Madre y Patrona de los panameños. Amén. A solo 3 días de las elecciones generales en Panamá, la pregunta que me hago es, ¿por quién votar? ¿Cómo selecciono al candidato de mi preferencia? Por eso hoy quisiera abordar este tema que tal vez ya muchos han hablado, inclusive en esta emisora. Sin embargo, es un tema muy importante y que todos debemos tomar conciencia de que nuestro voto, además de ser un deber ciudadano, es vital e importante, porque cada voto cuenta para lograr el Panamá que soñamos y merecemos. Hoy quisiera y espero tener un enfoque algo distinto a lo que ustedes hayan escuchado hasta ahora. Mis invitados, aunque todos coincidentalmente abogados, nos traerán un enfoque cada uno distinto dentro de sus experiencias personales y profesionales. En Panamá tenemos una población de más o menos 4.1 millones, de los cuales más de 2.7 millones son aptos para votar este domingo 5 de mayo. Eso es más del 65% de la población total. Y de estos, 56.000 son jóvenes que votarán por primera vez. Recuerden que esta emisora llega a ustedes gracias a sus generosas donaciones y a través de sus distintos programas han cambiado vidas de los radioescuchas. Escuchemos ahora uno de estos testimonios y los frutos que esta emisora ha tenido en la vida de este radio oyente. Radio María, tu testimonio es valioso. Desde que conocí Radio María siempre he estado anuente pendiente de la programación. Mamá María ha sido mi compañía en el Rosario todo el tiempo, porque he trabajado en lugares muy distantes donde solamente el radio es nuestra compañía. Y pues de allí mismo Radio María junto con Jesús ha sido siempre mi guía, mi fortaleza. Gracias a tu contribución generosa, Radio María es voz misionera en todo Panamá. Muchas gracias a mis invitados Javier, Laura y Alex por haber aceptado mi invitación de esta mañana. Quisiera preguntarles, ¿qué debe tener un buen gobernante? ¿Debe ser un líder?
debe tener experiencia en la cosa pública y qué tanta experiencia. ¿Qué le decimos a esos jóvenes que van a votar por primera vez? A mí me parece que los que gobiernen en este quinquenio es muy, muy importante. Le damos la palabra a la dama primero. Correcto. Laura. Bueno, ante todo, buenos días. Yo quisiera, en primer lugar, poner en claro que los católicos tenemos que tener ideas políticas y tenemos que participar en política. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque no somos ciudadanos de segunda. Nosotros tenemos que tener ideas claras de cómo incorporarnos al hacer nacional. Así que todos los jóvenes deben ejercer ese derecho a voto y que es una obligación. Lo digo porque he oído jóvenes que me dicen yo no quiero ir o no me interesa. Grave, muy serio. Porque después nos estamos quejando y estamos opinando cuando no hemos participado. Pero hay un detalle en todo esto que yo quiero que sepan, y es que nosotros tenemos que escoger un gobernante que, si yo estoy hablando en una radio católica y yo soy católica, tiene que ser coherente con lo que yo he oído que la iglesia enseña. La coherencia es la falta de coherencia es el gran problema que estamos teniendo en las naciones. ¿Qué es la corrupción? La falta de coherencia. Sea que tú creas o no creas en Dios, es totalmente irrelevante, porque existe la ética y existe el hacer público, existen las normas jurídicas que hay que respetar. Así que, en primer lugar, tenemos que tener un gobernante que sea coherente, que lo que dice lo practica y lo que te dice es la verdad. Segundo, pienso que este gobernante debe tener otra característica, y es que tiene que tener voluntad política, porque gran parte de nuestros problemas se pueden solucionar si hay voluntad política. ¿Qué te refieres con voluntad política? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así rápido y que no tiene nada que ver con Panamá e incluso no tiene que ver con esta situación. Hace unos años hubo una crisis mundial por una quiebra de unas compañías en los Estados Unidos. Y el Estado norteamericano y grandes instituciones económicas a nivel internacional decidieron tirarle un salvavidas a estas empresas que habían entrado en quiebra y les donaron prácticamente $7,000 millones. Resulta que no solamente existe la plata, porque tú no vas a dar una plata que no existe, sino que existe lo increíble que es el hecho de que eran $7,000 millones y nosotros en el mundo somos 7,000 millones de humanos. Si tú eres capaz de soltar $7,000 millones a unos empresarios que por sus propios errores y su propia desidia perdieron plata, entonces ¿por qué tú mejor no haces algo y le entregas esos $7,000 millones a la humanidad y le tocaría cuánto a cada persona? $1 millón. Ocurre que cuando estamos con la soga al cuello es que nosotros es que empezamos a tomar decisiones y a tratar de salvar lo que ya viene muy mal. Hay que empezar con tiempo. Entonces este gobierno que venga, creo que tiene que tener la decisión de mirar hacia atrás, dejar algunas cosas en el pasado, no concentrarse tanto en ese pasado, sino que tomar lo que es a la actualidad y decidir que va a arreglar hacia el futuro. Comenzar a poner esas semillas, porque en 5 años no va a arreglar todos los problemas. Entonces, por lo menos poner las bases. Yo creo que las bases, indudablemente, son el control de la cosa pública, la educación y la salud. Perfecto, gracias Laura. Okay. Javier. Claro, muchas gracias primero por la invitación. Por mi lado quiero dar mi perspectiva de lo que he conversado con sectores de la juventud. Yo me siento muy contento porque veo una juventud apasionada por lo que está ocurriendo.
obviamente agarran pasiones por X o Y candidato, pero yo creo que eso es bueno para la democracia, que se involucren. Yo creo que no he visto tanto interés como ahora en conocer planes de gobierno, en conocer puntos de vista sobre diferentes temas, y eso es muy bueno porque estamos construyendo una democracia más madura. Si tuviera que darle una recomendación o dos recomendaciones a los votantes, sería la primera, reconocer que la persona por la que estamos votando no es perfecta. No hay ni una persona perfecta, todos somos imperfectos, por ser humanos somos pecadores, no podemos esperar que venga un Mesías o una Mesías, nuestro Mesías ya vino, y entonces teniendo eso en mente de que no existe el candidato perfecto, tenemos que enfocarnos en poner en una balanza los diferentes atributos de las personas que están corriendo para los puestos de elección. Porque si coincidimos en que no hay el candidato perfecto, entonces significa que algunos son más fuertes en ciertas áreas que otros. Unos pueden tener más experiencia y de repente no comparten los valores que uno comparte, otros de repente tienen los valores que uno comparte, pero de repente no tanto la experiencia. También está la variable de las convicciones, de la voluntad política que estamos conversando. Entonces, reconociendo que ni uno es el que más tiene en cada uno de los atributos, uno tiene que hacer una reflexión de poner cada tema sobre la balanza y que uno personalmente valore y le ponga un peso a la balanza de las cosas, y de ahí uno decida. Pero por supuesto reconociendo que no hay nadie perfecto, ¿no? Sí, muchos dicen que hay que votar por el menos malo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo ¿Qué dices? Yo creo lo que pasa es que el ser humano, todos somos diferentes. Y aquí uno tiende a vivir en una falacia de pensar de que un candidato piensa exactamente cada cosa que uno piensa. Que si a mí me gusta el rojo, él le tiene que gustar el rojo. Y que si a mí me gusta para otra cosa verde, también esa cosa le tiene que gustar verde. Y uno tiene que darse cuenta que todos los candidatos van a tener cosas con las que uno no coincide. Y partiendo de esa premisa, a veces unos piensan, bueno, todos son malos porque ni uno piensa 100% como yo. Pero uno tiene que darse cuenta que ni uno va a pensar 100% como uno. Todos somos diferentes. Porque todos somos diferentes. Entonces, eso obviamente lleva a la gente a ser pesimista y pensar, oye, hay que elegir entre el menos malo. Pero a mi perspectiva, yo creo que la democracia ha avanzado. Yo creo que, sin querer juzgar o comparar, yo creo que esta oferta electoral es mejor de repente que algunas anteriores. Hay más selección, hay más contenido. Y eso es algo bueno independientemente a quien uno apoye, ¿no? En todos los años que yo he tenido que votar, no voy a decir ni cuántos años, esta es la primera vez que, como tú dices, Javier, hay una oferta en donde uno puede buscar los currículum, todo lo del candidato. Es primera vez que podemos tomar una decisión basada en lo que está ahí disponible. ¿Por qué tú crees? Hay partidos políticos y hay candidatos de elección popular, o como le dicen, de libre postulación. Pero pienso que uno tiene que votar, como tú dices, a conciencia, con sus convicciones basadas, no importa en qué grupo pertenezca, sino que sea el que, a nuestro parecer, va a ser el mejor bien por todos, el bien común. Sí, yo coincido y creo que la principal razón por la que ahora hay tanta información disponible es porque la democracia ha empezado a internalizar los procesos tecnológicos y empezado a darle una voz a lo que antes no tenían voz. Antes personas se quejaban o exteriorizaban sus preocupaciones en grupos pequeños familiares, en grupos comunitarios. De repente algunos tenían el privilegio de que lo invitaran a la radio o a la televisión, pero hoy en día, por ejemplo, con herramientas como el Twitter, el Instagram, el Facebook, cualquier persona tiene un megáfono, y eso es bueno porque lleva a los políticos a sentir esa presión de la rendición de cuentas, de que la gente quiere saber qué piensen. Entonces tú tienes un grupo grande que está exigiendo planes de gobierno, que exige transparencia, que exige yo quiero saber cuál es tu trayectoria, cuál es tu posición en estas cosas. Eso obliga a que la democracia sea más profunda, y eso es algo muy bueno, yo creo. Tenemos mucho material disponible, sin embargo tenemos que tener cuidado por los fake news y debemos ir a la fuente fidedigna. Entonces, Alex, ¿qué tú opinas?
Sí, buenos días a todos. Primero que todo, y gracias por la invitación. Definitivamente, siguiendo la misma línea de Javier y de Laura, creo que y lo que mencionamos sobre el acceso a la información, yo creo que ya no tenemos excusa para no analizar bien a los candidatos que tenemos enfrente. La decisión que tenemos este domingo es supremamente importante. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta primaria, es que debe tener ese candidato. Bueno, muchas cosas, definitivamente. Y como bien lo decía Javier, no hay persona perfecta. Pero si pudiera mencionar algunas, que debe ser una persona que debe tender puentes. Al final está muy relacionado con el tema de la voluntad política también, porque no necesariamente un plan o un proyecto que viene de una administración anterior es malo. O sea, se le debe dar continuidad a aquellos proyectos que son necesarios y que son importantes y que han dado frutos en el país. Creo que también este presidente debe ser fuerte, debe tener un carácter fuerte, porque al final debe oponerse a esos intereses personales que puedan llegarle y poner por encima el bien común, ¿no? o la mayoría. Y dejar un poco a un lado esos intereses personales que puedan llegar y que de alguna forma puedan tener. Entonces, un tema importante también acá y que va muy de la mano con lo que hablamos es importante, obviamente es importante el presidente, pero también es importante lo que vamos a escoger en la asamblea. Los diputados y el órgano estatal, que es la asamblea, tiene una función muy importante, que es dar ese contrapeso para las decisiones del Ejecutivo. Entonces, los candidatos a diputados también, o sea, juegan un rol en la democracia importantísima, y también son importantes que más allá del candidato presidencial, que se analice esa hoja de vida, se analice también a los diputados, porque al final ellos también forman parte de la democracia y un rol preponderante. Pero bueno, eso por ahora. Bueno, por eso mismo la información que tenemos disponible, podemos evaluar cada diputado y saber qué leyes o qué ha hecho. Muchos dicen no a la reelección, pero puede que haya miembros diputados actuales que sean buenos y hayan hecho. Entonces nos toca a nosotros como ciudadanos buscar esa información y ver qué aportan. Hay mucha gente que dice, necesitamos renovar, necesitamos sangre nueva. ¿Qué le dicen ustedes a eso? Sangre nueva es totalmente alguien nuevo. Bueno, yo estoy en el circuito de aquí de Radio María, aquí en Betania, en el 87. Y hay unas personas, no voy a decir si son diputados, representantes o qué, que han hecho bien su trabajo. Yo lo he podido ver. Por lo menos es lo que me parece, es mi opinión personal. Pues habrá alguien en el barrio que dirá que no es así. Pero entonces, por ejemplo, yo a esa persona le voy a dar mi voto. Porque es lo que tú estás diciendo. Si ha hecho bien el trabajo, ¿por qué no? O sea, no podemos meter a todos en el mismo saco, ¿no? También hay que tratar de dejar de lado estas cuestiones que yo las considero totalmente obsoletas, que tú tienes que adversar un partido o a un candidato porque por tradición ese partido o candidato es tal o cual cosa. Porque si seguimos en esa línea, caemos de nuevo en lo que estábamos viendo, que simple y llanamente estamos buscando al menos malo. O estamos cayendo en el hecho de estar viviendo en ese pasado que ya pasó. Porque yo creo que este país hay que arreglarlo para adelante. Y hay el elemento humano y hay todos los medios para sacar este país adelante. Entonces yo creo que tenemos que ser, como dice Jesús, no es cuestión de poner la mano en el arado y mirar para atrás, porque entonces no somos dignos del reino de los cielos. Entonces yo creo que eso se aplica en política, a que pongamos el arado a andar y la asucemos para hacer el surco. Y hacerlo bien, porque si vamos mirando para atrás, nos salimos del carril. Entonces, pues yo pienso que sí puede haber alguna persona que ¿por qué no reelegirla? ¿Por qué que no seamos tan en ese juicio tan duro, generalizado, tan generalizado de que todos son malos? Sí. Y yo
suscribo muchísimo eso de que hay que tener mucho cuidado con las fake news. Muchísimo cuidado hay que tener. Yo pienso, y eso lo he visto mucho en Panamá, tengo familia en el exterior, y puedo decirles que una de las cosas que a mí me ha llamado siempre la atención en Panamá es el hecho de que por años fuimos capaces de separar la persona del político de su vida privada. Sin embargo, temo que ahora con lo de las redes sociales estamos tratando de meter la vida política mezclada con la privada, y en eso ahí caemos en la falta de caridad total. Porque, por ejemplo, a mí no me sirve un presidente, a mí que me importa cómo el presidente se lleva con su señora esposa, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo, porque yo lo quiero para presidente de la República, ¿no? Ese es un detalle, ¿no? A lo mejor el señor no es ordenado en su vida, en su casa, a lo mejor llega y es un desastre, pero si el hombre es una buena persona ordenada en su trabajo, yo conozco personas que son terriblemente desordenadas en su casa, pero su vida profesional la llevan con una integridad y una cosa que nadie se huele lo desordenado que es en la casa, porque su escritorio, sus reglas, su puntualidad, su nitidez, su integridad en su trabajo no deja nada que desear, ¿no? Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes, sobre sangre nueva, renovar? Por mi lado, yo pienso que es un sentimiento legítimo de querer renovación. Eso viene también del sistema republicano que también queremos valorar, de asegurarnos la alternancia. Pero por supuesto me suscribo a lo que menciona Laura, de que las generalizaciones son malas, porque también desincentiva a la gente a querer participar. Por ejemplo, mucha gente dice que todos son de tal forma, porque es lo más fácil. Lo más fácil es generalizar, no implica pensar mucho, no implica... pone la vida como un tema blanco y negro. Y desafortunadamente, como mencionamos anteriormente, los humanos somos imperfectos. Entonces todos caemos en el área gris. Entonces uno tiene que tener la paciencia y también la visión y el carácter de poder diferenciar en las escalas de gris. Decir, mira, está bien, nadie es blanco. O sea, no todo cae en blanco y negro, sino que dentro de las escalas de gris, esto me parece que es lo más bueno. Entonces, por supuesto, el tema de no reelegir a ninguno suena bastante radical, suena bastante, creo que generaliza, que no debería ser, pero siento que sí hay algo rescatable por lo menos en el mensaje o en el mensaje de traer caras nuevas, y es que queremos incentivar a gente nueva que participe. También hay un sentimiento, siento yo conversando con las personas que conozco, de frustración un poco, porque quieren mejores días para Panamá y sienten que una forma de darle ese intento a mejores días es ver si gente nueva puede hacerlo diferente. Entonces yo creo que eso es un sentimiento legítimo, y yo creo que el mensaje nunca ha sido todos son malos, sácanlos a todos, sino reflexionen. Y yo creo que así tenemos que tomar el mensaje de sangre nueva, de nueva reelección, como un mensaje de reflexionar y no como un mensaje de ser absolutista. Y es como tú dices, Javier, es darle oportunidades a nuevos. En Panamá, como lo dijo Laura, hay muchas situaciones agravantes que requieren atención. Sabemos que 5 años no son suficientes para arreglar todo los problemas que tenemos actualmente, pero más que un plan de gobierno, porque se pasan diciendo, he escuchado que este no tiene un plan de gobierno, este otro no ha presentado su plan, pero yo pienso que más que un plan de gobierno deberían tener es como una hoja de ruta, que escojan 2 cosas o 3. Dijimos, educación, caja de seguro social, salud, son importantes. ¿Qué tú vas a hacer? Porque en 5 años no vas a poder hacer todo lo que prometen. Es muy corto y no hay reelección. ¿Qué opinan ustedes? Alex, tú. Sí, definitivamente se deben tomar decisiones que probablemente no sean del agrado de muchas personas, pero que eso no les quita la necesidad de que sean tomadas. Hay temas muy importantes como lo que mencionó la Caja del Seguro Social, temas que tienen que ser abordados, temas que se deben establecer los cimientos, porque no se van a resolver en 5 años, pero establecer una hoja de ruta para
y definir cómo se puede llegar a solucionar o a mejorar ese sistema. Y bueno, mencionando un poco lo que del tema anterior, Ajá. al final yo creo que una persona que forme parte de un grupo no lo hace malo ni bueno, y que sea independiente tampoco es sinónimo de que sea bueno. Entonces hay de todos en todos los lugares. Los partidos políticos no son malos. Al final los que están adentro son personas llenas de virtudes y defectos, y no necesariamente la independencia te hace ser bueno, o que estés en un partido político te hace malo. Entonces, sí, hay decisiones que hay que tomar definitivamente, y que son educación, es un tema demasiado importante que creo que ha sido un poco desatendido en las últimas administraciones, y que hay que hacerlo, hay que empezar, porque no es un tema de 5 años, sino es un tema a largo plazo, pero si no empezamos, nunca vamos a llegar a ese destino. Laura o Javier. Bueno, yo soy una convencida de un asunto que me mandan, me ha salido muchas veces, me lo han mandado por WhatsApp y me ha salido en Facebook. Eso que dice que yo soy una persona que tengo que yo poner de mi parte lo que me toca a mí, mi grano de arena. O sea, si yo quiero otro Panamá, y se lo digo a cada radio escucha que esté acá escuchándonos, es que si yo quiero un Panamá diferente, yo tengo que poner mi grano de arena. No puedo seguir delegándole toda la responsabilidad del Estado, ni creyendo que todos los males de nuestro país se refieren a nada más lo que hace o no hace un presidente de la República. Porque los presidentes y los políticos no son todopoderosos, no son omnipresentes ni omnisapientes. Son un humano igual que yo. Entonces yo tengo que empezar a poner ese grano de arena, que es yo respetar la fila, yo no dar coima, yo no, ¿cómo se llama? Evitar buscar la palanca para que me ayude, yo no ser el que maneja mal en la ciudad, etcétera, etcétera. Todos esos detallitos que me hacen un ciudadano que realmente demuestra que le importa y quiere el país. Si yo quiero a Panamá, yo no voy a tirar basura. Si yo amo a Panamá, yo no voy a corromper sus instituciones, siendo parte de la corrupción. Pero acuérdense que como a una vez yo lo escuché muy claro, si tú te quejas de la corrupción y Jesús dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, tú no te vas a llevar el papel de la oficina. Tú no vas a usar el material de oficina que es parte del presupuesto de la empresa para hacer las tareas de tus hijos. Tú no te vas a traer el papel que le faltó a tu computadora en la casa de tu oficina. Uh-huh. Entonces, creo que me estoy expresando, sí, ¿no? Entonces, yo creo que cada panameño tiene que asumir su responsabilidad y la parte que le toca, ¿no? Yendo sobre el tema del plan de gobierno, que creo que iba a la pregunta de Claudina, creo que es un tema de educación del electorado, porque los problemas del gobierno son muy complejos. Y en el transcurso de los gobiernos, claro, mucha gente podrá decir ese gobierno no fue tan bueno, ese gobierno fue mejor, este gobierno fue peor, pero todos han tenido su gente decente que ha trabajado en esos gobiernos, y los problemas no es que no se han solucionado simplemente por ganas de que no se solucionen, sino porque hay ciertos problemas que realmente son bien complejos y que no tienen una varita mágica. Entonces, ¿por qué voy al tema de educación? Porque muchas personas les gustan las respuestas de varita mágica, ¿no? De que todo se va a solucionar, simplemente tengo que venir yo, apretar un switch y todo se soluciona. ¿Y por qué educación? Porque tenemos que tener una sociedad que reconozca que no hay una varita mágica, y cuando reconozca que no hay una varita mágica, va a dejar de ponderar tanto los planes de gobierno como promesas, sino enfocarse más en la posibilidad de ejecución y priorizar, como mencionaba Claudina. Porque si uno va al electorado y uno piensa, ok, tú tienes dos candidatos, uno que te promete el sol y la tierra, el sol y la luna, y otro que te dice, oye, va a ser difícil el sol y la luna, así que te prometo que voy a intentarlo. ¿Qué suena más atractivo? Entonces uno tiene que tener el carácter de poder identificar y poder decir, tú sabes, de repente importa un poco más la ejecución, de repente no tanto eso otro, porque si uno echa para atrás y ve las elecciones anteriores, va a encontrar muchas similitudes entre las propuestas, entre los problemas,
Y son los mismos que estamos viendo hoy en día. Son los mismos, así es. Los obispos panameños emitieron un comunicado sobre esto, un mensaje. Y una de las cualidades decía que debíamos elegir a quienes les duela la realidad. Vemos candidatos que les duela y que amen tanto a su patria que quieran realmente hacer un bien. ¿Qué tenemos que buscar en esos candidatos que se vea eso? Que realmente les duela la realidad que estamos viviendo. Yo pienso que este quinquenio, como lo dije, es importantísimo, quien rija nuestro país. Digo, aprovecho, me tomo la iniciativa de tomar el micrófono. El tema del dolor a la realidad, yo creo que es importantísimo, porque por lo menos en el sector privado, las personas más capaces o más, por decirlo así, más exitosas en el sector privado son las que pueden ver fríamente el tema de los números, decidir con base a ganancias, pérdidas, y al final para eso es que lo contratan en el sector público. Pero en el sector privado, en el sector público es diferente, porque hay un componente humano que debe ser guiar las acciones de las personas. Entonces, yo sí creo que la persona que dejamos que se elija en el sector público tiene que poner en la balanza no solamente el tema de los números, sino también el tema humano. Porque la decisión no solamente va a ser un tema de números. Es difícil de calcular en números cuál es ese bien social, cuál es ese costo social. Entonces tiene que tener ese componente. Porque lo que está en juego son vidas humanas. Así que sí comparto ese punto de personas que le duelan la realidad, porque no deben perder de vista ese componente humano que en el sector privado no existe y en el sector público es muy importante. Yo puedo decirte que sí, estoy obviamente totalmente de acuerdo con ese punto de que les duela la realidad, porque va en la línea de lo que te digo de la voluntad política. Si a mí me importa algo y me toca el corazón y las fibras humanas, entonces yo voy a tratar de hacer algo por arreglar eso, o ayudar o preocuparme por hacer algo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tú preguntas si hay algún candidato que le duela la realidad. Bueno, yo por lo menos en su discurso no he visto lo que es el sentimiento. He visto el apasionamiento por venderse, por darse, por mostrarse. Y por, como cuando tú estás en una piñata, tratando de sacar a los otros que están alrededor tuyo, ¿no? O el caramelo que más o te el gusta. caramelo que más le gusta a uno, ¿no? Entonces, yo honestamente en este minuto, mi opinión personal es que no creo o no he visto uno que realmente a mi persona le muestre esa parte de lo que se pronunciaron los obispos. Eso es, bueno, esa es mi opinión, no puedo equivocarme, ¿no? O otra persona sí siente que un candidato le duele la realidad humana. Bueno, ese tema es muy difícil de alguna forma llegar a un criterio de que si le duele o no, porque al final, como bien lo dice Laura, es un tema de lo que nosotros escuchamos y vemos, pero no estamos 100% seguros de que sea así como nos lo están expresando. Al final yo creo que el análisis del electorado tiene que ser muy grande, tiene que analizar, tiene que ver más que todo esa persona que ha hecho, si en efecto ha tenido esa disposición de ayudar, porque es la única forma de establecer si en efecto ha exteriorizado eso de que le importa en realidad lo que está haciendo, y es muy importante la hoja de vida, verla, qué ha hecho, qué no ha hecho, su experiencia, y vuelve al tema del acceso a la información. Todo está disponible en la página del Tribunal Electoral. Tú ahí ves hoja de vida, ves propuestas, y al final sobre las propuestas es un tema importante de que las propuestas tienen que ser reales. Nadie va a resolver los problemas con traquear los dedos y decir se resolvió. Al final los objetivos, como se dice, tienen que ser reales, alcanzables, medibles. Entonces ese tema del plan de gobierno también es muy importante analizar. Titina. Cambiando el temita un poquito. No soy política, pero sí amo mi patria y he enseñado a todos a que tienen que ir a votar. Mi duda es no tanto el presidente,
por lo que yo he visto en mis años, es quién acompaña al presidente. Porque es verdad, el presidente y la asamblea son importantes, pero los demás son más importantes también, y eso pues no podemos verlo, porque yo no sé, usualmente los partidos tienen que llenar posiciones con su partido, los independientes o las llenan con sus partidos, o con las personas que lo apoyen. Yo he visto tantas instituciones gubernamentales que tienen un pocotón de gente que en realidad hay veces no tienen la capacidad, por lo que he visto, o simplemente pues están ahí porque le deben el favor, el partido le debe el favor, el que ganó el partido, o los independientes, no sé cómo van a hacer ahora, ¿no? Entonces esa es mi duda. Más que el presidente, que tiene que ser un presidente que realmente elija un grupo de trabajo capaz y que sea realmente, pero eso no nos podemos dar cuenta nosotros, y que sea realmente, que tenga voluntad, que realmente le duela tal vez, o que sea capaz realmente de acompañar al presidente, y en los momentos que tiene que decirle no estoy de acuerdo, se los diga, no sean, como dicen los gringos, un yes man. Para mí esa es la parte preocupante. No tanto, yo puedo tal vez discernir, y con la ayuda de todos ustedes puedo discernir y decir, bueno, este es el presidente, pero ¿quién va a acompañar a ese presidente? Especialmente los de los partidos políticos. No es que quiere decir que no voy a votar por un partido, por un presidente que es del partido político, sino que usualmente tienes que llenarlo con los que te apoyan o los de lo del partido. Así que esa es mi preocupación. No sé, eso es lo que más me preocupa a mí, es quién va a acompañar a los presidentes. Titina, pues sí, el presidente tiene su gabinete, y es eso básicamente, yo creo que lo que tú te refieres. Hay algunos que sí han publicado, sí, algunos candidatos que han publicado, pero es verdad, como dije inicialmente, la primera pregunta, un buen líder es aquel que se rodea de gente buena, porque una persona no lo puede saber todo. Tiene que rodearse de gente que le ayude y le aporte a hacer su trabajo. Son 1.721 cargos de elección popular que vamos a estar votando este domingo. De esos, el presidente, vicepresidente, 71 diputados de Asamblea Nacional, 20 del Parlamento Centroamericano, 81 alcaldes, 679 representantes de corregimiento y 9 concejales. Por eso es que es tan importante que votemos con conciencia. ¿Qué significa votar con conciencia? Bueno, yo creo que lo primero cuando tú votas a conciencia es, en primer lugar, que vas allá responsablemente y no empiezas a marcar a lo loco, ¿no? Sí. Yo conozco casos, por eso lo digo sin es una increíble realidad, pero ocurre. Segundo, o votar blanco, o está aceptable votar blanco. Bueno, yo me acuerdo, ahora que nos desviamos hacia ese tema de votar en blanco, yo me acuerdo que en alguna parte leí, porque, ay Dios mío, yo a veces leo tantas cosas que mi cerebro se embota y no se acuerda ni en dónde lo vio. A veces no sé si lo leí en un libro o lo vi en la internet, imagínense a qué grado se puede llegar. Pero yo me acuerdo que esto está el asunto de la conciencia. Entonces, si tu conciencia te dice a ti que quieres votar en blanco, tú debes seguir tu conciencia. Porque te presionan a decirte que políticamente o electoralmente no conviene porque ayuda con ese voto a tal o cual fulano. Pero resulta que es tu conciencia frente a Dios o frente a quien tú creas. Entonces, con tu conciencia. Tu conciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, le puedo decir sin temor a equivocarme que no con esto no les estoy diciendo por quién voy a votar. Pero sí les puedo decir claramente que yo, la persona por la que he elegido, por la que yo voy a votar, es porque yo estoy pensando que si el 6 de mayo yo me muero y yo voy enfrente al trono de Dios, Dios no me va a sacar que yo hice una votación en contra de su moral y su ley, ¿no? O sea, creo que me expreso, ¿no? Entonces, eso del voto en blanco, pues me parece que eso está al criterio de cada persona. Ahora, tú me estás preguntando de si creemos en esta cuestión de la elección, si nosotros debemos participar
pensando en que son tantas personas a las que estamos eligiendo y tenemos esta tan tremenda responsabilidad. Pues yo creo que cuando vamos allí nos tenemos que haber hecho un panorama de las personas con las que hemos elegido. Mi hija tiene 20 años, tengo un hijo que está estudiando en Alemania y que es, ¿cómo se llama? Votó ya votó en Alemania. Y ellos se leyeron todo el background que hay en internet de cada todo. uno de los que yo. Creo que el único que no vota mi hijo es alcalde, porque nada que ver, porque está viviendo en Alemania. Y mi otro hijo, también el mayor, me dijo, mamá, yo pienso que es esto, porque leí esto y pensé esto. Entonces yo creo que los jóvenes sí han tomado en serio esta vez el papel, porque esta vez realmente no estamos votando tan a ciegas como en otras ocasiones. Por la información que existe. Sí. Javier. Regresando y construyendo sobre ese punto de votar a conciencia es votar por el candidato que más va con la visión que uno tiene del país. Y eso significa votar por el que uno piensa que es el mejor, capaz no el perfecto, pero el mejor. No por el que está de moda. Y muy importante, uno no vota por el que uno cree que va a ganar. Porque el problema es que uno siente que en la democracia que vivimos, la democracia no es como, o sea, no debe ser como ir al hipódromo. Y mucha gente le gusta votar a ganador para poder decir el 5 de mayo, yo gané. Pero no eso lo he oído bastante. Es bastante, y está mal. Es porque esto no es una rifa. O sea, una carrera. Uno quiere votar por el que uno piensa que es el mejor y el que mejor liderará Panamá, no por el que las encuestas dicen que es el que está ganando. No es para poder pifiarle a tu compañero, oye, yo soy ganador, tú perdiste. Eso no es la razón por la que uno tiene que votar. Uno tiene que votar a mejor. Uno tiene que votar en particular, y lo veo yo tengo 30 años y ya esta es la tercera elección que voto, y yo no me arrepiento por quién voté en el 2009 ni por quién voté en el 2014. Uno tiene que poder sentirse 10, 20 años y decir, mira, dadas las circunstancias, yo voté por esta persona y yo vivo con mi propia conciencia de que voté bien por esa persona. Y nada más para finalizar, algo que mencionó Laura de que la interacción entre los jóvenes, yo lo siento porque, o sea, lo siento en el sentido que lo comparto, porque uno ve a jóvenes hablar entre sí y se preguntan, ¿tú por quién votas? Y le dice, bueno, yo voto por fulanito, fulanita. Y no es de que la gente se queda callada, la gente quiere preguntar, ¿y por qué? Claro. Hay un cuestionamiento que yo creo que es nutritivo, porque hace que la gente tenga que defender su voto entre colegas, y eso lleva a la misma persona a pensar en por qué está votando por esa persona. Entonces, ese cuestionamiento amigable, no un cuestionamiento así de tratar de humillar, es un cuestionamiento amigable, decir, oye, ¿por qué tú votas por esa persona? Te obliga a que tú tengas que tener una razón. Porque yo creo que eso de decir yo voto por esa persona porque sí, porque toda mi familia vota por esa persona, porque mis amigos votan por esa persona, esa razón no es suficiente. Entonces ese cuestionamiento amigable, y exhorto a todos los jóvenes que me están escuchando que le pregunten a sus amistades, a sus primos, a sus tíos, a su familia por quién van a votar, no con tono desafiante, sino con un tono de poder entender, autorreflexionar y tomar una decisión. Padre, ¿qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dice usted? Como sacerdote sobre la elección, definitivamente quiero tener un gobierno que siempre o que puede pensar en su gente, especialmente los necesitados del país. Pero lo más importante, el presidente debe ser una persona que pueda solucionar el problema de la realidad. También puede soñar el futuro. Porque si una persona solamente soluciona el problema, el país no desarrolla. Tiene que soñar el futuro. Como San Pablo dice, nosotros vivimos en este mundo, pero siempre piensa lo de arriba. Tiene que. Sobre la elección, los jóvenes, lo más importante, personalmente, me parece, es falta conocimiento de político.
no conoce bien, especialmente católicos cristianos. Cuando habla político, inmediatamente lo negativa. Porque piensan tal vez que la religión excluye ciertas personas y No. creo que lo entienden mal. No, Ajá, yo sé que está mal. un buen cristiano No, siempre no discrimina. Sí, siempre debe tomar su responsabilidad. Una de las responsabilidades es ser una buena ciudadano o ciudadana. En este caso todos tienen. Ustedes antes hablaron sobre votar de voto blanco. Ese no debe ser. Un cristiano no debe ser. Ese es un voto desperdiciado, padre. Ok. ¿Es así? Por eso no debemos votar en blanco, ya saben. Ok, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que 30 segundos cada uno para cerrar. ¿Qué quieren decir? Sí, bueno, yo lo que le diría es que salgan a votar, cumplan con ese deber ciudadano de ejercer el sufragio. Esta es una decisión que nos va a afectar o la vamos a tener que tener por 5 años. No permitas que alguien decida por ti. Toma tu decisión fundada a conciencia y basado en lo que tú crees. Yo me quiero sumar a eso y que la gente piense a largo plazo. Las personas que elijamos este domingo van a tener gran impacto sobre lo que le va a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Capaz no lo veamos en 30 años, pero cada 5 años uno va moldeando el futuro. Así que es importantísimo votar este domingo, importantísimo para los jóvenes en particular demostrar de que somos una generación que piensa, una generación que contribuye y una generación que no es pasiva, sino activa en solucionar los problemas del país. Bueno, yo lo que quiero decir es que yo no sé, Claudina, de dónde sacaste a estos dos muchachos. Son geniales, son geniales. Estaría orgullosísima si fueran hijos míos. Así que, y suscribo exactamente lo que ambos dijeron. No tengo absolutamente más nada que agregar. Bueno, usemos el método retrospectivo, que miramos hacia el futuro y lo traemos al presente y escogemos al candidato, no solo el presidente, sino todos los puestos a elección por aquella persona que sea coherente, que camine lo que dice, que reconozca que no es perfecto y que se tiene que lidiar de un buen equipo de trabajo, que tenga convicciones, voluntad política, como dijo Laura, y que trabaje por el bien común, que le duela la realidad de nuestro país y que quiera arreglarlo. Tenemos que examinar la trayectoria y las propuestas reales que está planteando y que tenga un comportamiento ético. La palabra que a mí me gusta es integridad. El que mejor lidere es el mejor. Debemos escoger por el mejor, no importa qué partido político o qué grupo, pero que sea el mejor que pueda liderar a Panamá y que no es por el que uno cree que va a ganar, sino por el que yo pienso que es el mejor. Como dijo el padre, que piense en su gente, que piense en los más necesitados y que sueñe con el futuro. Terminamos nuestro programa lastimosamente y le recordamos solamente que la Fundación Católica China de Panamá tiene su próxima misa el domingo 12 de mayo. Agradecemos a Radio María por ofrecernos este espacio. Les agradezco a mis invitados, Javier, Laura y Alex, por haber aceptado nuestra invitación. Y a ustedes, Radio Escucha, espero que nosotros hayamos podido aportar un granito si no estaba decidido en quién votar. Gracias a ustedes y gracias por todas sus generosas donaciones a Radio María. Una voz cristiana en su casa. Dios los bendiga. Tin Shipoyao.